a esclavo, mayordomo, preso, y luego Dios lo levantó y lo hizo gobernador. Amén. Sí. Lo pasó a otro nivel. Luego vamos a ver algunos personajes en el Nuevo Testamento. Hablemos de Pedro. El propósito de Pedro fue convertir almas para el Señor. Cuando Jesús le hizo el llamado, ¿qué le dijo? Sígueme, que te haré pescador de hombres. Pescador de hombres. Entonces Dios tenía un gran propósito con este varón, que fue levantar la iglesia cristiana, convertirlo en el primer líder de la iglesia cristiana. Pero Pedro tenía una virtud, y fue una virtud que el Señor Jesús le dio, porque Pedro al principio, cuando Jesús lo llamó, él se tambaleaba. Recuérdense que llegó a negar a Jesús, pero Jesús le dijo: yo oraré por ti para que nunca te falte fe. Por lo tanto, Jesús, Dios depositó una gran fe en Pedro, y en segunda de Pedro él dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro se convirtió en un titán de la fe luego que Jesús resucitó, y luego lo levantó como líder de la iglesia. ¿Dónde? En Jerusalén. Como en Jerusalén. Así que Pedro, Dios le eligió para levantar la iglesia cristiana. Jesús le dijo a él: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y él se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Y el propósito de Dios fue utilizarlo mayormente en la predicación hacia los judíos. Así que vemos en Pedro un gran propósito: pescar almas para el Señor. Luego su virtud especial, una fe preciosa, él lo declara. Y su labor consistió entonces en predicar mayormente a los judíos que estaban en Jerusalén. Sabemos que Dios lo utilizó como líder de la iglesia, y también lo utilizó como escritor. Pedro escribió 2 epístolas. Así que del nivel que Dios lo llevó, de simple pescador, un gran escritor, un apóstol, lo convirtió en un apóstol, pero tuvo una tarea que hacer. Tenía que predicar constantemente, tenía que salir a predicar, tenía que convertir almas, dirigir la iglesia en Jerusalén. Y luego tenemos a Pablo también, ayunando. Pablo dice que Dios lo eligió con un propósito. ¿Cuál fue? Ser apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles. La virtud de Pablo, ¿cuál era? Pablo era un hombre guerrero, él no se daba por vencido. A Pablo lo apedreaban, Pablo pasaba hambre, pero el siervo de Dios, aunque se caía, se levantaba nuevamente, y una vez lo dieron por muerto, y Pablo se paró del suelo y siguió por ahí hacia adelante predicando el evangelio. Así que aquel siervo era un siervo guerrero y firme, porque después que Pablo se convirtió al cristianismo, nunca se dio. Y dijo, y al final de su vida dijo: he completado la carrera. No importó el obstáculo que él tuvo que pasar. Tenía que ir a predicar, a hacer misiones por todo el imperio romano y por toda esa área. Se encontraba con bestias, se encontraba con ladrones, personas que querían... usted sabe cómo era en esa época, se viajaba a la intemperie. Y luego Pablo sufrió naufragio también. Pero él dice, al final de su vida, Pablo dijo: he terminado la carrera. Que Dios dice: y he adquirido la corona a la cual Dios me ha llamado. Su corona, su propósito eterno. Y luego tenemos, ¿quién más sino nuestro Señor Jesús, hermanos? El propósito que Dios envió a su Hijo: salvar al mundo
del pecado. Salvar al mundo del pecado. ¿Cuál era la virtud de Jesús? Toda la virtud. Porque si hay uno que tenía toda la virtud, era Jesús. Amén. Todas las virtudes buenas se encontraban en Jesús, porque Jesús nunca pecó. Ahora, ¿cuál era su labor? Jesús vino a la tierra como Dios, pero Él también dijo: voy a por los demás. ¿Cuál fue su trabajo? Todo su tiempo de ministerio, Jesús predicaba, enseñaba, salía a sanar a los enfermos, salía a liberar a endemoniados, salía a hacer misiones. ¿Se dan cuenta? Entonces el trabajo de Jesús era bastante, era mucho. Y Él nos dio entonces el ejemplo. El ejemplo. Siendo Dios, vino a la tierra a hacer una labor, a cumplirla, a trabajar. Entonces Dios lo pasó a diferentes niveles. Jesús estaba allí en su gloria. Él no tenía que venir aquí a la tierra. Jesús tenía una gloria. Dice la palabra, en Juan nos dice, Jesús dice: la gloria que tú me tuviste desde el principio de la creación. Pero ¿qué pasó? Él se humilló, se hizo ser humano. La palabra dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó. Después que se humilló, se hizo ser humano. Pero ¿a qué nivel pasó nuevamente? Al nivel que él tenía antes, ¿verdad? Entonces dice, para que en el nombre de Jesús, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el nivel que pasó Jesús es más grande, ¿verdad? De todos los niveles. Amén. Pero ya vemos que Jesús vino también a hacer una labor, la labor redentora, y por 3 años y medio se mantuvo trabajando para la obra y para así redimir a la humanidad. Amén. Ahora mi pregunta en esta tarde es: ¿y qué tal de nosotros? ¿Cuál es el propósito y la función a que Dios ha llamado a cada uno de nosotros? Dios tiene un propósito especial para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para todos los que estamos aquí, ¿verdad? Algunos de nosotros tal vez lo hemos descubierto, tal vez otros no lo hemos descubierto. Si no lo hemos descubierto, le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí dentro del ministerio? Porque Dios vino a establecer una iglesia. Dios vino a establecer una iglesia para laborar aquí en la tierra, para trabajar en la tierra. Por eso Dios constituyó diferentes ministerios. Diferentes ministerios. Nosotros componemos el cuerpo de Cristo. Así, cada persona es como si fuera un órgano del cuerpo: corazón, los riñones, todo el páncreas. Cada uno tiene una función específica y una función especial que cumplir. ¿Pero para qué? Para mantener el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia local, porque hay una iglesia de Cristo que es la iglesia universal, pero hay una iglesia que es también la iglesia local. Como nosotros somos una iglesia local, representamos un cuerpo, pero cada persona, cada miembro de la iglesia, cada creyente tiene una función especial que desarrollar, y eso es lo que precisamente Dios quiere, y es cuestión de descubrir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y entonces para desempeñar esa función, recuérdense, nosotros tenemos que estar bien con Dios, porque recuérdense que Dios utilizó a estas personas, a estos siervos, a estos varones, pues tenían algo especial. Si usted tiene una virtud especial, tiene que fortalecerla, porque cada uno tiene una virtud independiente. Ya vimos que cada uno tenía una virtud especial diferente. Dios deposita esa virtud en cada uno de nosotros. Es cuestión de desarrollarla.
Si usted tiene fe, desarrolle esa fe. Si usted tiene obediencia, desarrolle aún más esa obediencia. Y así cada uno en particular, esa virtud que Dios le agrade, desarrolla. Y usted verá que usted va a tener, va a poder vencer, va a poder vencer. Amén. Entonces Dios ha establecido diferentes ministerios. Vamos a, en primera de Corintios 12:30.